tardes. Pues mi nombre es Yukiko Okazaki, directora de los estudios internacionales de la Fundación Ortega y Marañón, FOM, digamos FOM, en Toledo. ¿No se oye bien? ¿Ahora sí? Ok, voy a acercarme más, perdón. En primer lugar, agradecimiento a ustedes por su tiempo para participar en esta conferencia y a la Biblioteca de Castilla-La Mancha por la colaboración que venimos teniendo desde su apertura con actividades para los usuarios más pequeños en inglés, estudiantes en prácticas y en los últimos años conferencias de nuestros profesores. Hoy presentamos la primera ponencia de un ciclo de 3 conferencias bajo el título Alberto Sánchez en contexto. En origen y por qué elegimos este título, parte de la propuesta de Rosario Romero, aquí presente, nuestra querida amiga, sobre el escritor toledano Alberto Sánchez. La dirección de la FOM en Toledo y algunos profesores coincidimos en que era necesario contextualizar esta figura y darla a conocer presentando en esta primera conferencia una introducción a su legado para profundizar en la próxima conferencia a través de un diálogo en el contexto histórico de la mano del profesor Eduardo Juárez y de la historiadora de arte e investigadora Rosario Romero. Y cerramos el ciclo con la presentación por parte del profesor de literatura Rafael Fuentes, tratando los trabajos escenográficos del escultor Alberto García Lorca y el teatro de vanguardia. A continuación, paso a presentarles a Rosario Romero. Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, en la sección de Historia Contemporánea y también de Historia del Arte. Fue profesora de FOM, nuestra institución en Toledo, y responsable de la biblioteca de la misma durante 11 años. Posteriormente se trasladó a Puerto Rico, donde impartió docencia en la Universidad Interamericana y en la Universidad de Puerto Rico, compaginándolo con trabajos en distintas actividades como coordinadora cultural del programa de verano, directora de la Oficina de Actividades Culturales de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, proyectos de investigación sobre política cultural, múltiples publicaciones en la revista digital Visión Doble, del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Puerto Rico. Es un placer presentarles a esta maravillosa historiadora, investigadora del arte y amiga. Disfruten, por favor, con su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la Fundación Ortega Marañón, a la biblioteca y desde luego a todos ustedes por estar aquí acompañándome en esta tarde, que para mí es especialmente emocionante porque desde que me vine a vivir a España hace 3 años, mi vida profesional de cara al público se ha limitado mucho. He estado investigando y he estado muy encerrada. Y a mí me gusta que me dé el sol y sobre todo que me dé el aliento de la gente y compartir con todos vosotros los conocimientos que voy adquiriendo en mi camino investigativo. Además han venido amigos muy queridos, muy antiguos, de hace muchos años y lo agradezco en el corazón. Miguel Hernández nos advierte que no deberíamos acercarnos a Alberto si no tenemos un alma corta y si no nos canta un pájaro apasionado en el alma. Es una advertencia que a mí me produce mucha responsabilidad. Desde luego he investigado sobre Alberto con toda la honestidad que me ha sido posible. He trabajado sobre él con un enorme cariño, pero sobre todo con una enorme curiosidad. No sé si me canta un pájaro en el alma, pero ahora mismo sí tengo mariposas en el estómago porque estoy verdaderamente emocionada de acercarme a una figura como Alberto y de hacerlo con vosotros, compartiéndola con vosotros. Voy a empezar mostrándoos un retrato
que realiza Alberto, un autorretrato del año 52. Le faltan todavía 10 años para morir, pero es un retrato muy representativo de la etapa que está viviendo en este momento. En el año 52, Alberto está en Moscú, está en pleno régimen estalinista y, por lo tanto, su discurso estético no puede ser otro que un discurso realista. El Alberto entonces se autorretrata con espléndido realismo, vemos que es un buen dibujante y que se nos presenta de una manera muy peculiar. A través de este retrato podemos ver que Alberto es un hombre enjuto, con gafas. Tenía gafas desde muy joven, porque siendo un niño tuvo un accidente en una fragua aquí en Toledo y se le dañó un ojo. Y sobre todo vemos que está mirándonos con una gran inteligencia y con una gran intuición y con mucha seguridad. También vemos en este autorretrato que él se ve a sí mismo como un obrero, como un trabajador de la pintura. No se ve necesariamente como un intelectual inalcanzable, sino como con alguien que está tomando los pinceles como si fueran cualquier otra herramienta de trabajo. Pero además también se ve en este retrato que Alberto ha visitado muchas veces el Museo del Prado y que se ha fascinado por pintores como Velázquez, como Goya, y que también conoce a Rembrandt. Porque en este autorretrato primero pinta un lienzo de espaldas. No sabemos lo que está pintando. Es decir, es la creación en abstracto. Y si os fijáis, tampoco está acometiendo el acto de pintar. Lo que está es observando. Efectivamente, un pintor, antes que nada, es un observador, es un constructor del mundo que le rodea, y un pintor es alguien que está conceptualizando una idea antes de acometerla. Por lo tanto, creo que es un retrato de una gran inteligencia que nos da muchas claves. Alberto tuvo la oportunidad de codearse y de hablar casi de tú a tú con el gran Picasso, y Picasso dijo de él lo siguiente, ya una vez muerto Alberto. Ya os he comentado que Alberto muere en el año 62. En el año 63 Picasso dice: todos lo llamábamos Alberto y ya casi nadie se acordaba de su apellido. Era un hombre de regia y honda personalidad, con un sentido formidable del humor y una gracia socarrona y bondadosa al tiempo. Era un hombre muy grande. Tiene el aval de Picasso cuando Picasso tiene la oportunidad de conocer a Alberto en el año 37 en París. Alberto tardó muchos años en ser reconocido en España. Él murió en Moscú en un largo exilio y duro exilio, y no fue hasta el año 70 cuando se hizo la primera exposición sobre Alberto en lo que era el Museo Español de Arte Contemporáneo. Tuvo que esperar, como digo, al año 70 para que se hiciera esa primera muestra. Después, la revista Litoral, en el año 71, le dedicó un número especial muy cariñoso, muy respetuoso, donde desplegó en un número especial, como digo, toda una serie de ideas sobre Alberto, textos sobre Alberto. Y en esta revista colaboraron muchos amigos de Alberto y muchos artistas imprescindibles para la vanguardia española. En el año 74, Tolmo, la Galería Tolmo, el Grupo Tolmo, le dedicó también un homenaje. En ese homenaje, que duró aproximadamente un mes, fue muy importante y fue una manera muy vivificadora de recuperar a una figura toledana, y fue algo muy reivindicativo que tuvo mucha pertinencia en el Toledo de la época. La portada que eligieron para el
para el catálogo fue este hermosísimo pájaro bebiendo agua de madera. Es un pájaro que luego se va a traducir muchos años más tarde, una vez muerto Alberto, se va a traducir al bronce. Y también en el año 75, en Sevilla, un espacio curatorial, un espacio expositivo, la M11 de Sevilla, también celebró un homenaje y el catálogo lo diseñó el mejor diseñador de aquellos años, que era Alberto Corazón. Así que también tenemos una obra interesante. Dentro de la obra de Alberto tenemos el catálogo diseñado por Alberto Corazón. Pero vamos a empezar ya a hablar de la vida de este hombre que nos ha convocado aquí esta tarde, que nació en Toledo, nació en este barrio, que era un barrio muy pobre, era un barrio marginal. Este debía ser el aspecto que tenía el barrio donde nació Alberto a principios del siglo XX. Esta foto se la he tomado prestada a Eduardo Sánchez Butragueño de su blog Toledo Olvidado. Me dio el permiso y yo le estoy muy agradecida porque nos ayuda a ver dónde nació este niño y dónde pasó sus primeros años. Hay dos testimonios de su paso por las Covachuelas. Uno es de Alberto, lo cual tenemos que tenerlo muy en valor. Alberto nos cuenta en 1960, tened en cuenta que le faltan solo 2 años para morir, y en esos fragmentos de esa memoria donde está rememorando Toledo, está volviendo a su Toledo natal, nos cuenta que las Covachuelas tenían muy mala fama en la ciudad. El barrio estaba situado a extramuros de la ciudad, en una hondonada, con calles desiguales, haciendo altos y bajos. Los habitantes eran hortelanos, pajeros, alfareros, arrieros, esquiladores, herreros, carreteros o constructores de carros. Los niños trabajaban desde pequeños, no había escuelas. Niños, mujeres, hombres trabajaban durísimamente y vivían muy mal. A esto se debía su mala fama en el interior de la ciudad de Toledo. Todos sabéis que las Covachuelas siempre ha sido un barrio con un cierto estigma, y no es otro que el estigma de la pobreza y el miedo que le tenemos a la pobreza. Y efectivamente esa pobreza es la que comporta pues inestabilidad, inseguridad, etc. Otro de los testimonios de esta época nos lo trae su amigo, su queridísimo amigo Francisco Mateos, que es un joven sevillano que termina teniendo muchas vivencias con Alberto. En un artículo que escribe Francisco Mateos en El Socialista, en febrero del año 26, también ese artículo lo llama El escultor Alberto, y también nos dice algo muy interesante que quiero que escuchéis con curiosidad. Abajo en las Covachuelas aprendió a manejar el macho y a tirar del fuelle. Alberto era hijo de un panadero. Unas veces trabajaba ayudando a su padre en el pan y repartiendo el pan, pero otras veces buscaba otro tipo de trabajos. En este caso nos está hablando Francisco Mateos cuando entró a trabajar en una fragua. Dice que aprendió a manejar el macho y a tirar del fuelle, y entonces tuvo su primer ensueño de arte. Fijaros qué bonito. Pensó modelar, fundir y forjar grandes entrelazadas de hierro en puentes gigantes de enrevesada estructura, y pensó una fuentecilla sensorial de volutas y agujas de metales varios en el que se posaran a beber. Con los ojos, los hombres, con la lengua, los bueyes, y con el pico, los pájaros. Esos pájaros que cruzarían y recruzarían por entre el calado de encaje español que a golpe de martillo él tejería. Fijaros que es un niño, no sabe leer, no sabe escribir, y ya está imaginando crear. Pero imaginando crear no cualquier cosa, está imaginando crear una fuente para que los pájaros puedan beber, los bueyes puedan beber y los hombres mirando la fuente puedan apaciguar
su mirada. Creo que es un testimonio bellísimo y muy poético que nos habla de quién es Alberto. Alberto se tiene que ir muy niño, en 1907, con el resto de su familia que ha marchado a Madrid. En Madrid, muy pronto, Alberto va a desarrollar un interés por la función social del arte y va a tener los encuentros con las primeras vanguardias artísticas de la mano de su amigo Francisco Mateos y se va a afiliar muy jovencito a las Juventudes Socialistas. Pasar del barrio de las Covachuelas aquí, yo me imagino que debió ser un golpe muy brusco para este niño, pero como era un niño curioso, intuitivo y muy buscador, pues seguramente él encontró, y ahora vamos a confirmarlo, él encontró sus espacios. Él vivía en un barrio marginal, ahora es el centro de Madrid y se ha gentrificado totalmente, pero vivía en Lavapiés, en esta calle, en la calle Miralsol. Vivía con el resto de sus hermanos, eran 5 hermanos y con sus padres, vivían en el tercer piso. Y en el cuarto nivel, en el cuarto piso, casi en el trastero, Alberto abrió desde muy pronto un pequeño taller donde él trabajaba. Pues en esta calle Miralsol, él hace sus primeros trabajos, pero su búsqueda de un arte social, de un arte que hable a la gente y que tenga pertinencia pública, lo hace recorrer diferentes centros socialistas. Uno de los más habituales es el Círculo Socialista del Sur, donde aprendió a leer a la edad de 15 años porque un mancebo de una farmacia le enseñó a leer. Fijaros que ya tenemos a un muchacho con 15 años, no sabía leer y escribir, y es en una casa del pueblo, en el Centro Socialista del Sur, donde aprende a leer. También Francisco Mateos, que es una fuente imprescindible para entender a Alberto en estos años, nos dice, también en El Socialista, nos dice que él y Alberto se reunían en el Círculo Socialista del Sur y que convirtieron el café en una especie de taller que llenaban de dibujos, imaginación y sueños. Y dice que allí, hacia 1914, idearon la construcción de una casa del pueblo y la imaginaron monumental, audaz y alegre. Alberto trazaría los planos y Francisco Mateos dice: yo haría la ornamentación. Fijaros estos dos jovenzuelos pululando por Madrid, por los círculos socialistas y ya aprendiendo, imaginando posibilidades de construcción para el pueblo. Aquí tenemos una fotografía, es un poco ya del año 23, una fotografía donde vemos a Francisco Mateos, que es el que está detrás de Alberto. Alberto está sentado y al lado está el poeta con el canotier López Bustamante. Es una foto del 23. Yo creo que es importante este momento de amistad, este momento donde todos están dando una especie de bandazos, pero que todos tienen un faro, una luz, de buscar ese arte diferente, ese arte que le sirva al pueblo y que sirva para algo, que sirva para algo que no sea burgués o que sea exclusivamente la burguesía. Van a ocurrir dos cosas en la vida de Alberto que yo creo que son muy importantes. Yo le he dado mucha importancia en mi investigación. Son dos cosas que ocurren en el año 1915. La primera es una exposición que se hace en la calle del Carmen número 13, en Madrid, y que la celebra y la cura la comisaría nada menos que Ramón Gómez de la Serna. Ramón Gómez de la Serna se empeña en abrir esta exposición a la que llama Los pintores íntegros. Y fijaros qué pronto en España
empiezan a verse en Madrid pinturas de las vanguardias más históricas, más avanzadas, como son pinturas cubistas. Fijaros quién participó: Agustín Choco, María Gutiérrez, que la conocemos mucho mejor como María Blanchard, nuestra gran pintora, Luis Bagaria y un mexicano que pasaba por allí, que estaba en España en esos años, que va a ser el grandísimo Diego Rivera, que también en estos años va a estar tanteando las posibilidades del cubismo. En esta exposición, en este catálogo que tenéis en la pantalla, Ramón Gómez de la Serna lo que dice es que estos pintores son íntegros porque no se vinculan a un movimiento de vanguardia con un manifiesto. Que ellos lo que quieren realmente es hacer un arte honesto, un arte íntegro, por lo tanto, en el que se pueda distanciar del mimetismo, que pueda haber un arte renovador, un arte de vanguardia, que cuente la realidad de otra manera y que acerque al público a la realidad de otro modo. Esta pintura se presentó, esta preciosísima pintura de Diego Rivera, que se presentó en la exposición, como veis es un retrato de Ramón Gómez de la Serna, y que es una pintura que causó un gran escándalo en Madrid. Tened en cuenta que estamos en el Madrid de 1915. La primera exposición cubista que se hace en París se había realizado 4 años antes, en 1911. Es decir, que Madrid ni de lejos estaba preparada para ver este tipo de propuestas estéticas. Entonces, este retrato causó tal revuelo que hubo que quitarlo del escaparate porque la gente se enfadaba. Y también se enfadó Diego Rivera, que sabemos el carácter que tenía, que llegó a querer correr a escobazos a algún que otro impertinente que se estaba riendo de esta magnífica pintura. Como veis, es una pintura no plenamente cubista, pero sí tiene unos elementos protocubistas que lo hermanan mucho, especialmente con Juan Gris. Esta es una fotografía que he encontrado en el Heraldo de Madrid, en el 8 de marzo de 1915. Se publica esta fotografía de la exposición. Esta imagen del desnudo que veis ahí es la Eva de María Blanchard, y lamento mucho no tener una mejor fotografía porque me encantaría poder traer el ambiente que había en esta sala. Pero me parece que, bueno, aunque sea de mala calidad, nos podemos hacer una idea de cuál era la idea. Y sobre todo nos hacemos a la idea cuando leemos los periódicos de la época. Yo me reí mucho leyendo el Heraldo del 8 de marzo de 1915, cuando el crítico de arte del Heraldo dice, después de visitar la exposición, dice: al ver un cuadro en cubos, primero quedo como quien ve visiones y después caigo en horribles planchas, de esas que dejan al planchista más corrido que una mona. Pregunto, por ejemplo, ¿representa este cuadro un terremoto en una fábrica de latas de sardinas? No, señor, replica cualquier iniciado en el mismo catálogo. Es el retrato de una hermosa dama. Ah, sí, muy hermosa. Y este otro, ¿es un muestrario para una contrata de un adoquinado? Por Dios, contestan, es un bodegón. Caracoles. No, no hay caracoles. Y así con todos los cuadros, porque no acierto uno. O sea que hay una falta de comprensión hacia esta propuesta vanguardista, una falta de comprensión desde la literatura escrita y desde los artistas, desde los críticos de ese momento, que realmente demuestran que Madrid en ese momento todavía no estaba preparado para un discurso vanguardista. La otra cosa que ocurre en 1915 y que me parece fantástica es que los dos amigos, tanto Francisco Mateos como Alberto, se encuentran, nos dice Francisco Mateos, con una fabulosa cantidad de dinero, 30 euros. Y nos fuimos a Lisboa, dice Francisco Mateos. Nos fuimos a Lisboa y allí recorrimos
el Chiado, y estuvimos dibujando siempre, cantando canciones, escuchando música en la Avenida da Liberdade y también fados, los fados de Santarém. Este relato también nos dice que Rivera, que Mateos y Alberto vendieron dibujos. Dice, les vendimos dibujos al librero Abrantes y al periodista Buralja. Allí tomamos contacto con la escena vanguardista portuguesa, el llamado modernismo portugués, vibrante y renovador. Es verdad, no debemos olvidar que este mismo año es un año importante para las vanguardias portuguesas, porque es el año en el que nada menos que Fernando Pessoa saca su primer número de Orfeo, de la fundamental revista Orfeo, y también va a haber un movimiento muy vibrante de lo que se llamó, como digo, el modernismo portugués. Alberto y Francisco, después de estar en Portugal, después de estar en Lisboa, volvieron convencidos de que no iban a hacer otra cosa en su vida que dedicarse al arte. Era lo que más les emocionaba, lo que más les interesaba, lo que querían hacer. Francisco Mateos pudo hacerlo, pero nuestro protagonista Alberto no. Alberto tuvo, como decía su amigo Francisco Mateos, tuvo que volver a su antiguo puesto de satán blanco, es decir, de panadero. Tuvo que volver a ese puesto porque hasta el año 26 no va a tener una mínima posibilidad de poder dedicarse al arte en exclusiva. Encima ya en 1917, durante 3 años va a estar en África, en el servicio militar, lo mandan a Marruecos, pero además escribe una carta a su amigo Francisco Mateos, una carta que también Francisco Mateos reproduce en El Socialista, en el que parece que Alberto está muy contento. Dice, he hecho una exposición de tipos moros, esculturas dentro de una tienda de lona, y la ha inaugurado el general Jordana con los generales Aizpuru y Monteverde. El ranchero me ha festejado con una cazuela de arroz con leche y en la canela han escrito mi nombre por encima. ¡Viva Alberto! Entonces ya estamos viendo sus primeras manifestaciones artísticas casi naif o tal vez muy intuitivas, muy ingenuas, pero cargadas de un significado muy fuerte para él. Hay una investigadora sobre Alberto, María del Socorro Robles Vizcaíno, que ha descubierto este tipo moro, es una de las primeras obras de Alberto, que además está firmada, y que la encontró en la casa donde la hermana de Alberto era la sirvienta. Hay un testimonio en el que dice que la hermana de Alberto llevó a sus señores este regalo de su hermano, y esta es la fotografía que recupera María del Socorro Robles Vizcaíno. Cuando Alberto regresa a Madrid, Madrid es realmente un foco interesante. No deja de ser un gran pueblo donde hay bolsillos de actividad intelectual de una riqueza extraordinaria. Todos hemos oído hablar de la Revista de Occidente, todos hemos oído hablar de la Residencia de Estudiantes, donde estaban los jóvenes Federico García Lorca, Pepín Bello, Buñuel, etcétera, ¿no? O sea, un caldo de cultivo muy adecuado para que esta juventud plantee nuevos horizontes hacia la cultura española. Y lo mismo ocurre con la Revista de Occidente, que es una apuesta por parte de Ortega de renovar pues, las revistas. Es cierto que estamos hablando tanto de la Residencia de Estudiantes como de la Revista de Occidente, es cierto que estamos hablando de las élites, pero no deja de ser cierto que son élites que se mueven por Madrid y que se mueven en los cafés. Tampoco debemos olvidar que por estos años ha habido una gran guerra en Europa, la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, y debido a esto, algunos europeos magníficamente representados en nuestros libros y en nuestros libros de arte y de literatura
llegan a Madrid. Llega a Madrid gente de la categoría de Robert y Sonia Delaunay. Están en Madrid Jorge Luis Borges y su hermana Nora Borges. Está Vicente Huidobro, que va a ser fundamental para la renovación del romanticismo, para que se empiece a hablar ya de otras manifestaciones artísticas y literarias, como por ejemplo el ultraísmo, ¿no? O sea que en Madrid hay un germen, ¿verdad? Un magma en el que se está hablando ya de modernidad. Y en ese magma es en el que se va a empezar a incorporar Alberto. No debemos olvidar la importancia que tenían los cafés. Las cafés, las tertulias, todos los hombres importantes y prestigiosos tenían su tertulia, no digamos el Café Pombo, ¿verdad?, presidido por Ramón Gómez de la Serna, pero todos ellos, Valle Inclán tenía su tertulia, Pérez Galdós, todos. Pero había clases, había cafés alrededor de la Puerta del Sol, que eran cafés más prestigiosos, donde iba la gente más prestigiosa, y había otros cafés más marginados que estaban en peores barrios, y es el caso del café de Atocha. Vamos a hablar un momentito del café de Oriente de Atocha, el café. Fijaros qué nombre tan rimbombante para un café en Atocha, que era como decir ahora, no sé, el fin del mundo, porque saliendo fuera de sol ya Madrid era el fin del mundo, esos barrios. Fijaros qué nombre tan rimbombante, era el Café Social de Oriente. Bueno, pues en Atocha, en la calle Atocha, entre la calle Atocha y Doctor Drummond, estaba este café donde iba Alberto, era asiduo de este café, bueno, le quedaba relativamente cerca de su casa. Debemos tener en cuenta que era un hombre pobre, por lo tanto debía pasar bastante frío y era agradable ir a un café a encontrarse con una tertulia. Y la tertulia del Café de Atocha estaba encabezada por este pintor que tenéis aquí, que es un pintor uruguayo, que se llamaba Rafael Barradas, que también había llegado a España. Primero había estado en Barcelona, pero después se vino a Madrid y hizo, digamos, su centro de actividades en el Café de Oriente. Aquí esta tertulia, encabezada por Barradas, era conocida como la tertulia de los alfareros. Y se conoce como la tertulia de los alfareros porque Barradas era el director artístico de esta maravillosa revista llamada Alfar. Era una revista que en principio podría ser una revista marginal porque se publicaba en La Coruña, no era la revista de Occidente, en Madrid, etcétera, sino que era una revista de La Coruña que estaba, se publicaba por el empeño del cónsul uruguayo en Galicia y se publicaron bastantes números, los podéis bajar todos, están en internet, están al alcance los números completos. Y os recomiendo que la visitéis porque además de ser una revista de tono literario, también es una revista artística. Aquí publicó sus primeros dibujos Dalí. Aquí trabajó grabados Nora Borges. Aquí, por supuesto, publicó Borges poemas. Y entonces los alfareros empezaron a tener un cierto prestigio, sobre todo a través de esta publicación. Tened en cuenta que en Madrid no había muchas galerías de arte. Bueno, ya hemos visto lo que pasó en la de la calle del Carmen, que poco menos que la tienen que cerrar, ¿no? O sea que exponer arte de vanguardia en Madrid era difícil. Así que este tipo de publicaciones tenían una enorme importancia. Así que el Café Social de Oriente, conocido como el Café de Atocha, se convierte en un refugio, en un lugar donde se dibuja, donde se discute, donde se intercambian ideas, donde se aprende y donde se va haciendo muy amigo Alberto de Barreras. Esa amistad se cuaja en 1922 y va a ser una amistad muy, muy importante para Alberto porque Barradas tiene
prestigio, tiene amigos, tiene contactos, le puede presentar a Lorca, le puede presentar a otras amistades, pueden pasar horas en el café y pueden pasear. Esto de los paseos lo vamos a tener ahora también muy en cuenta a la hora de hablar de la Escuela de Vallecas. Aquí veis una pintura de Barradas donde está representando a García Maroto y a Federico García Lorca. Pues precisamente va a ser en la revista Alfar donde Alberto va a publicar sus primeras obras. Y las primeras obras de Alberto, al ser una revista, no son esculturas, son pinturas, son dibujos en concreto. Esta la publica en 1923. Fijaros, la llama El Sillero. Esta otra es un alfarero. Está trabajando el metal, la publica en el año 23. Esta otra se llama Panadero en descanso y esta otra no tiene título. Pero creo que todas ellas tienen varias cosas en común que me interesaría comentar. Primero, hay una esencialidad de los trazos, son trazos muy simplificados. Hay una síntesis de la narrativa, pero es una síntesis expresionista. Todos sentimos que estamos entendiendo la soledad de este personaje, la dureza de su trabajo, intuimos lo poco que va a ganar con su trabajo, intuimos lo cansado que es su trabajo e intuimos también el hastío que le provoca el trabajo. Por lo tanto, lo que nos dice Alberto tiene mucho sentido cuando vemos estos dibujos de Alfar. Él nos confiesa que se decidió hacer directamente dibujos con movimiento y vida real en sus propios sitios. O sea que acercarse a estas realidades lo vemos claramente que Alberto no ha abandonado su interés social por el arte. Este Panadero en descanso a mí siempre me ha parecido un autorretrato, porque fijaros lo que dice un crítico de arte, Manuel Abril, en el año 31. Mira lo que dice de Alberto. Mozo de pala este hombre, panadero de oficio, sintió en la boca del humo la llamada imperativa y misteriosa de una vocación oscura y formidable. Al acabar la tarea de su oficio, con todo y ser tan ruda, no descansaba. Alberto dibujaba. Y hubo días y noches en que Alberto no durmió por dar al barro y al lápiz las horas de descanso únicas libres. Yo creo que es un autorretrato, o si no es un autorretrato, al menos es un ejercicio que él conoce muy bien, el cansancio, hasta querer dar una cabezadita para seguir dibujando. Creo que aquí hay algo también de su maestro, creo que hay algo de Barradas y también creo que hay una esencialidad casi protocubista. Este dibujo a mí me gusta mucho, es uno de mis preferidos. Lo publicó en marzo del 24, también en la revista El Far, en el número 38, y creo que con una economía de medios extraordinaria nos manifiesta el movimiento. Es capaz de trasladarnos el movimiento y también el esfuerzo que ejerce este hombre al mover esta gigantesca rueda. Incluso utiliza un recurso muy interesante, que es que la rueda no la termina, para que tengamos la sensación de que hay una continuidad, de que hay una movilidad en el esfuerzo y que no es un esfuerzo estático, sino que es un esfuerzo que tiene un sentido de movimiento. Creo que esto del movimiento también es algo que tiene que ver con esas vanguardias que se están fraguando en la Europa del futurismo. Y hay un último dibujo que a mí también me gusta muchísimo y me parece muy diferente a los demás. Creo que es menos expresionista, es un dibujo que habla de una manera muy cotidiana de una escena del café, es el café de Atocha, y que es como si
el espectador se sintiera obligado a formar parte de esta escena, una escena casual, donde él dibuja además con una línea muy diferente. En estos otros dibujos está utilizando una línea mucho más geometrizada y mucho más fuerte también, con más volumen, y sin embargo aquí vemos esa sutileza, esa línea tan sinuosa. Le va a venir muy bien a Alberto ser amigo de Barradas, le va a abrir una oportunidad de oro cuando en el año 1925 Barradas le hace una invitación que Alberto no esperaba a participar en la primera exposición de la Sociedad de Artistas Ibéricos en el Palacio del Retiro en junio, entre mayo y junio de 1925. No es cualquier cosa, ¿eh? La Sociedad de Artistas Ibéricos ha firmado un manifiesto en el que se comprometen muchos artistas, entre ellos también Victorio Macho, se comprometen a renovar la plástica española y a irse alejando cada vez más de planteamientos miméticos y a ir entrando y a beber de las fuentes de la modernidad. Alberto expone aquí muchas obras, expone nueve obras, pero además lo invitan a pintar el catálogo, a hacer la portada del catálogo, que es un dibujo que él realiza. Fijaros, las esculturas desgraciadamente han desaparecido casi todas. Esta, por ejemplo, que es una de mis preferidas, ha desaparecido. Se llama... Coge agua, yo también aprovecho para beber. Me parece que es una escultura preciosa, me da muchísima pena que se haya perdido. Se llama Maternidad, fijaros qué delicadeza en el tratamiento de los paños, cómo está utilizando ese protocubismo, el facetado, pero ya hay una tendencia que se va a permanecer en Alberto durante mucho tiempo, que es esa tendencia a la verticalidad, a las formas totémicas y también a la madre que protege, a la madre que cuida. El niño se siente protegido, se siente bien cómodo, ubicado en el regazo de su madre. El canon es muy alargado, fijaros, las manos son un canon alargadísimo y desgraciadamente, como digo, está en paradero desconocido. Pero la revista El Far, que le hizo un especial a la exposición, la retrató con mucho interés. Para Alberto, estar en el año 25 en esta exposición fue verdaderamente un éxito que él no esperaba. Tened en cuenta que él es un panadero, está viviendo de madrugada y que tiene que ir a la Tahona todos los días. Es un obrero que gana muy poco dinero, que además vive muy pobremente con otros hermanos en un sitio muy pobre. Y sale en los papeles, sale en los periódicos. Uno de los críticos de arte más importantes, Juan de la Encina, en el periódico El Sol, en el diario El Sol del año 25, dice: compañero de Barradas en la vida y en la exposición, el escultor Alberto expone públicamente por primera vez las obras primeras de su vida. Hijo del pueblo, viviendo de su oficio, panadero, aprendió a dibujar a solas con su fe, sin medios ni enseñanza, modeló las 9 esculturas que aparecen hoy en la Sociedad de Artistas Ibéricos. Las otras esculturas, estas dos que os he traído, se conservan en el Reina Sofía. Quiero aquí hablar de algo que puede ser polémico, pero que quiero decirlo, y es que Alberto siempre trabajó materiales pobres y materiales maleables. Él siempre se sintió cómodo dialogando con su obra desde las manos y con el cuerpo. Él no hizo nada en bronce, él no realizó nada en ningún otro material, y cuando se vio obligado a hacer algo en algún material, se lo pidió a otro escultor porque él no lo acometía. Estas obras que presentó en esta exposición son de escayola con una pátina. Fijaros el facetado,
lo rotundo de la escultura, la gran personalidad que tiene el personaje, pero es un personaje universalizado. Es un personaje que no tiene unos rasgos precisamente que tengan que ver con un retrato determinado, sino es la universalización del trabajo. Lo mismo ocurre con este ciego de la bandurria, que también se conserva en el Reina Sofía y que también es de Escayola Patinada. Yo creo que aquí estamos ante un artista muy interesado por el cubismo, está muy interesado por las distintas caras del cubismo, por las distintas posibilidades estéticas de las facetas cubistas, pero que todavía se mantiene fiel a la realidad. Nosotros podemos identificar aquí perfectamente una figura. También hay algo que se va a mantener en Alberto, que es cómo las figuras no están aisladas de la base o del basamento sobre el que se levantan, sino que están en constante diálogo, se levantan como ese basamento, desde ese basamento a la escultura. Os voy a leer, y no quiero cansaros, pero creo que ir a las fuentes primarias nos da mucha información, y escuchar al propio Alberto hablar de su obra y de su trabajo es conmovedor. Dice: para mí fue una suerte exponer allí. Todos los periódicos de la noche del día de la inauguración se ocupaban de mis obras extensa y elogiosamente. Aquella noche estaba yo trabajando en la Tahona y otro panadero que leía La Voz me preguntó: ¿pero tú eres escultor? Mira lo que dice aquí. Al domingo inmediato, los obreros de mi sindicato fueron en masa a ver mi exposición. Mi éxito dio pie para que numerosos intelectuales solicitaran de la Diputación de Toledo una pensión para mí. Firmaron la solicitud, entre otros, el presidente del Ateneo de Madrid y el director del Museo de Arte Moderno. Y efectivamente la Diputación de Toledo le dio durante 2 años consecutivos una beca no muy cuantiosa de unas 2.000 pesetas, pero que con esa beca le permitió trabajar un tiempo y dejar un rato la Tahona. Una de las piezas que tuvo que entregar por la comisión que le había dado la Diputación fue este Cid a caballo, que se conserva todavía en la Diputación, y la otra es esta mujer de Castilla, que también es llamada como, no sé, tiene varios nombres, ¿verdad? María Padilla la llaman otros, pero bueno, es conocida como mujer castellana, mujer toledana, mujer de Castilla. En esta primera obra, yo creo que Alberto, que no la ha hecho él, o sea, él la modeló, él hizo un modelo en yeso, pero la tradujo un cantero a la piedra caliza. Yo creo que aquí está en cierto modo presente el futurismo italiano, hay como un todo, ¿no? Se ve la escultura como un todo, no hay una separación entre el caballo, el jinete, el escudo, que nos remite a una especie de máquina, a un embobamiento por la máquina. Tened en cuenta también la época que estamos, creemos que la máquina va a traer progreso, va a traer felicidad. Sí que esa idea de la máquina no está totalmente desdibujada aquí. Creo que es pertinente comentar desde ese punto de vista esta pieza y leerla en su totalidad. Un poco diferente esta otra pieza que también entrega a la Diputación de Toledo, es esta mujer de Castilla. Volvemos a ver los pliegues de las vestiduras, volvemos a ver cómo arrancan del basamento, cómo tiende Alberto a la verticalidad, cómo alarga muchísimo el canon. Y hay un elemento que a mí me gusta mucho de esta pieza, que es el rostro, que está casi desdibujado, es casi como un boceto, pero el rostro está así metido en la profundidad de la toca, es como si fuera la promesa de un agujero, de un nada, de un vacío, que en realidad es luego con lo que va a trabajar estructuralmente Alberto, con la nada, con el vacío estructural de otras esculturas posteriores. Como todos sabéis y todos habéis visto, esta pieza se tradujo a piedra en el taller del escultor toledano Cecilio Béjar,
se expone en La Vega, está en el Paseo de Merchán. Fue inaugurada el 30 de octubre de 1982 y a la inauguración pues asistió gente muy importante. Asistió la esposa viuda ya de Alberto, Clara Sancha, su hijo, Alcaén, el alcalde de ese momento y Rafael Alberti. Así que fue un evento importante. La fotografía la he tomado de Luciano Ruiz de los Paños. En el año 27, todos hemos oído hablar del año 27, la generación del 27, el año góngora, ¿verdad? Pues en el año 27, ese año tan gongorino, Alberto pues entra en un concurso para hacer un monumento a Góngora. Ese concurso no lo ganó, pero bueno, le dieron 1000 pesetas, le dieron un accésit y presentó un boceto, este boceto que tenéis en la imagen, un boceto de escayola que hoy en día se conserva en el Reina Sofía. Pero lo milagroso es que esta escultura había desaparecido y no apareció hasta el año 1988, que apareció en el estudio de Alberto en la calle Mira el Sol. No en el estudio donde él vivió los últimos años de su vida en Madrid, que estaba en López de Hoyos, sino en el estudio de su familia, donde vivía con sus hermanos. Y ahí apareció en el año 88 y ahí se rescató para el Reina Sofía. Fijaros que es una imagen, casi se parece a Alberto, ¿verdad? En el primer retrato que hemos visto de él. Hay incluso alguna autora que he leído por ahí que podría ser un autorretrato. Alberto imagina a Góngora de una manera muy adusta, con muchas marcas en la cara, muchas arrugas y muchas señales de una vida muy vivida, un hombre muy serio, un hombre también, digamos, una persona confiable. Y de pronto, en el mismo año 27, Alberto entra en otro universo. Es un universo muchísimo más poético, un universo sinuoso, un universo de formas maleables, donde se usan unos materiales que él trabaja todo el rato con las manos, que él es como si los amasara, ¿verdad? Ese oficio de panadero todavía en su mente. Esta bailarina que le da las posibilidades, o sea, esta sinuosidad que le da las posibilidades a Alberto, pues del movimiento, ¿no? De una bailarina a la que se nos oculta el rostro. Fijaros como aquí también ya el hueco empieza a ser estructural, pero empieza a ser indispensable para entender la poética de su trabajo. Y hablando de poética, no podemos dejar en esta charla de hablar de la llamada Escuela de Vallecas. A mí no me gusta mucho utilizar el término Escuela de Vallecas, prefiero utilizar el término la poética de Vallecas, donde va a ser un movimiento fundamentalmente experimental. Son un grupo de amigos, son estos amigos y otros más que se les van uniendo, que salen a las afueras de Madrid y se van a caminar. Se van a caminar por las vías, se van a caminar por los campos, se van a poner en contacto con la naturaleza. Estamos hablando de una pandilla de amigos jóvenes, de gente joven que sale al campo a buscar nutriente, a buscar un nutriente estético, y eso es muy moderno. Eso es lo que hacen los artistas que se dedican ahora al land art, al arte de la tierra, ahora in situ, ¿no? Está en ese grupo de amigos, caminan y pasean Maruja Mayo, Benjamín Palencia, Herrera Petere, Pancho Lasso, Rafael Alberti, José Moreno Villa y, como digo, otros más. Benjamín Palencia va a fundar años después, ya durante el franquismo, la segunda escuela de Vallecas, y ya va a ser una experiencia muy diferente la de esa segunda escuela de Vallecas. Os he traído la fotografía del Cerro Testigo. Ellos encontraron en el camino este cerro y lo nombraron Cerro Testigo. Lo bonito de la poética de Vallecas es que estas
personas entraban en contacto con el campo y encontraban cosas. En el campo encontraban desde raíces, hojas, animales, pájaros, ruidos, sombras, la luna, el sol, las estrellas. Eran todo un cofre del tesoro. Gente que vivía en la ciudad. Vivían en la ciudad, pero salían al campo. Y entonces lo bonito de esto es que con esos objetos encontrados, empezaban a imaginar monumentos. Y querían que los monumentos no fueran a la galería de arte, sino que se levantaran aquí. El sueño de Alberto era levantar aquí, pues, un monumento a los pájaros. Que no lo viera nadie, pues no lo veía nadie, pero estaba ahí para los pájaros. Estaba ahí para que se refugiaran los pájaros. Y era fruto de todas estas excursiones campestres, donde hay una grandísima modernidad que yo creo que hay que estudiar en profundidad entre esa fusión. La fusión entre el arte y la vida, el artista y su vida, el arte y la naturaleza. Yo creo que son unos elementos de una ecuación que debemos seguir profundizando para resolverla a cabalidad y para que nos devuelva el poder y la potencia estética que tenía. Voy a leer un poema que para mí resume muy bien la escuela de Vallecas. Es un poema precioso de Luis Felipe Vivanco, que se lo dedica a este pájaro, preciosísimo pájaro bebiendo agua. En los campos terciarios de Vallecas perdemos nuestros ojos de antes como niños enfermos. Petere se entusiasma de chispas verde yeso. Caneja vibra al ritmo de tesos y de oteros. Segarra afina el silbo despejado del viento. Y Benjamín Palencia, tirado por el suelo, busca frescas materias que le alegren los dedos. Yo también, contagiado por la amistad, aprendo las distancias que asume tan pequeño de cuerpo tu pájaro bebiendo. Es decir, que cada uno de estos personajes va a tener su propia experiencia de estos paseos. Y esto yo creo que es de una modernidad y de una intensidad poderosa. Muchos años más tarde, Rafael Alberti dijo que en la escuela de Vallecas ellos estaban buscando una alternativa a París. Tened en cuenta que los pintores más importantes de España en ese momento, los más modernos, se han ido a París. ¿Dónde se van a ir? Claro, a París, es la capital del arte moderno. Y ellos, los que se quedaron, deciden hacer un arte nacional, pero no nacional con un sentido nacionalista, sino nacional en un sentido de pertenencia y en un sentido de identidad. Rafael Alberti dice: buscábamos la creación de un nuevo arte español y universal, puro y primario, como las piedras que encontrábamos allí pulidas por los ríos y las extremadas intemperies. En 1930, Alberto hace una maqueta de lo que él quería que fuera un monumento, que luego no se realizó, que es el monumento a los niños. Él lo hace en yeso y lo presenta al Concurso Nacional de Bellas Artes. Tengo muy malas fotos porque también es otra de las piezas que hemos perdido, supongo que para siempre. Me interesa lo que dice Manuel Abril, en blanco y negro. Dice: la máquina se ha hecho aquí belleza pura. Fijaros qué cosa tan interesante. Por un lado, estamos viendo a un hombre enamorado del campo, empatado por la belleza del campo, pero también empatado por la naturaleza de la máquina, por la naturaleza del avión. No sé si os acordáis de lo que dijo Marcel Duchamp en una exposición en 1912 cuando visitó una exposición de aviones, una exposición aeronáutica. Le dijo a sus compañeros, a Leger, a Brancusi, ¿verdad?, nada menos que iban con él, les dijo: la pintura ha muerto. ¿Quién podrá crear algo mejor que esta hélice? Inmediatamente Duchamp realizó su primer ready-made. Lo que quiero decir con esto es que no está reñido ese amor por el campo con el amor por el progreso que promete la máquina. La máquina hasta este momento
podría ya representar un peligro, pero en realidad todavía se ve como una posibilidad de avance. De este monumento solamente nos ha quedado esta figura que hay delante, este tótem, de nuevo un tótem, que es una maternidad que se conserva en el Reina Sofía. No se conserva el original que hizo Alberto, que lo hizo en yeso, porque en el año 1933 el Museo Español de Arte Contemporáneo compró esta maternidad. Es la única obra en su vida que Alberto ha vendido. Nunca ha vendido nada. Vendieron luego sus múltiples, las reproducciones, pero mientras él vivió no vendió nada más que esta obra al Museo de Arte Español de Arte Contemporáneo en el año 33, que al ser en yeso, el original, el museo la tradujo a piedra, con piedra de Novelda, y es la que se conserva en el Reina Sofía. Fijaros en esta escultura, porque creo que esta escultura tiene muchos elementos de lo que va a ser luego su escultura más famosa, ¿verdad? Que es el pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella. ¿Qué tiene? Pues tiene el elemento totémico, tiene esa verticalidad, tiene los surcos, los elementos de la tierra, esos surcos, tiene la idea de protección, el niño se protege en el útero materno, y tiene también esa idea abstracta que nos remite a una especie de polisemia, ¿verdad? Esto no es la maternidad a la que venimos acostumbrados a ver. Hay una mayor abstracción porque Alberto se va a quedar con los elementos más esenciales de la maternidad, que es esa fuerza totémica, telúrica de la madre tierra también, que protege a su hijo. Mirad qué belleza. Parecido también el monumento a los pájaros de 1931. Él nos cuenta que una vez estaba paseando por el campo y vio que un gavilán se comió un pajarito y se conmovió. Y entonces pensó que debía hacer un lugar para que los pájaros se pudieran proteger. Y entonces él inventó, imaginó y construyó en yeso esta posibilidad de monumento, el monumento a los pájaros, que desgraciadamente ha desaparecido, donde hubiera agujeros de muchos tamaños para que muchos pájaros de distintos tamaños se pudieran refugiar, pero que ninguno tan grande como para que un halcón o un pájaro de envergadura o una alimaña pudiera comerse a los pájaros. Fijaros que Alberto está pensando no colocarlo en un espacio museístico, ni en una galería de arte, ni siquiera en venderlo, sino que está pensando en colocarlo en el espacio al aire libre, en el campo, para proteger a los pájaros. Hay algo más poético que eso. Ahora viene una serie de obras de los años 30. Todas tienen algo en común. Primero, que desgraciadamente todas han desaparecido. Una pena enorme. Y bueno, os podéis hacer a la idea por qué han desaparecido. Desaparecieron por los avatares que le tocó vivir a Alberto por la guerra civil. Se bombardeó Madrid y en uno de esos bombardeos pues desapareció gran parte de su trabajo en el taller, pero también porque se fue a Moscú y entonces en el camino dejaron tantos sueños y tantas cosas. Estamos viendo 3 formas femeninas para arroyos de juncos, estamos viendo escultura de horizonte y estamos viendo volumen que vuela en el silencio de la noche y signo de mujer rural en un camino lloviendo. Fijaros que todas estas esculturas que os estoy mostrando, aparte de la desgracia de que han desaparecido, todas tienen algo en común, que es la polisemia de la que venimos hablando. Esta figura, lo mismo puede ser una estrella, una flor, una ameba, es una forma
ambigua, pero que al mismo tiempo el espectador se conecta con él, con ella, porque tiene un título, es escultura de horizonte, entonces tú ya te puedes conectar a un nivel inconsciente con el título y con la imagen. Esto que os acabo de decir no es otra cosa que un recurso surrealista. El arte surrealista lo que hace, Dalí lo hizo muchísimas veces, con muchas más trampas que Alberto, por cierto, era mucho menos genuino Dalí que Alberto, pero sí lo hace constantemente Dalí, de colocarle al espectador un título y una imagen para que el espectador haga la conexión de manera inconsciente, apelando a su respuesta automática. Y aquí llega algo sorprendente. Alberto deja de hacer esculturas. En el año 1932 hay un parón de 5 años. El origen de ese parón es quiero decir el origen, el principio, no la causa. Es esta conferencia que ofrece en el Ateneo, que se llama El arte como superación personal. Lo ofrece en 1932 en el Ateneo y además se publica esta conferencia en la revista de la CNT. Dice algo tremendo, algo tremendo. Dice, el arte que yo admito es el que cultiva a la persona y la eleva a cosas limpias, fuera de las costras del presente y del pasado. Pero el arte de superación personal está desplazado de nuestro tiempo. Ahora hay cosas que me interesan mucho más que el arte individual. La solución del hambre en España y el trabajo de todos, es decir, la revolución económica. Aquí, en 1932, Alberto ya se nos presenta como un hombre completamente comprometido, absolutamente comprometido con el asunto social. Es más importante dar de comer, nos lo dice claramente, y esperar el trabajo de todos. Y a partir de este año se involucra en un proyecto muy bonito que todos conocéis, que es el Teatro de la Barraca, que dirige Federico García Lorca, el teatro universitario. Yo no voy a entrar en este tema porque Alberto hace los decorados de la barraca, pero no voy a entrar en este tema, digo, porque un compañero de la Fundación Ortega Marañón va a hablar el día 6 de noviembre, Rafael Fuentes va a hablar el día 6 de noviembre sobre los vínculos entre Alberto Sánchez y Federico García Lorca y el teatro de vanguardia. Y también quiero que sepáis que Alberto ayudó en una película, en la realización de una película sobre el Quijote, fue el asesor del ambiente, de los decorados. Pero no voy a entrar en este tema porque digo que hay una conferencia preparada para el 6 de noviembre. A mí me alucina este texto de Alberto. En el año 1933, en la revista Arte, dirigida por Manuel Abril, escribe, a pesar de su escasa educación, este texto que para mí tiene un valor literario enorme y que yo creo que es el manifiesto de la poética de Alberto, el manifiesto de su arte. Lo voy a resumir. Para él lo importante es buscar lo verdadero en la naturaleza. La verdad está en la naturaleza. Eso como un primer punto. Segundo punto, y esto es un punto a reflexionar por las traducciones que se hacen a otros materiales. Segundo punto, defensa del contacto directo de la mano y del cuerpo con la materia. Tercer punto, Alberto insiste en la experiencia individual del creador y esto le va a traer muchos problemas con los comunistas y con los socialistas, porque esa experiencia individual la consideran burguesa. Y así va a tener también su choque ideológico y sus tribulaciones ideológicas. Y él termina diciendo, o en medio del texto dice, que mi aturdimiento me haga caer por los barrancos. Creo que esa palabra aturdimiento alude a un estado surrealista, entrar en un trance. Que mi aturdimiento me haga caer por los barrancos. Que de levantar y caer el cuerpo se convierta en barro. Presentir que voy a ahogarme en la profundidad del cieno y en su fondo.
a encontrarme los reptiles de los sueños, que la impresión sea tan grande que me transforme en terrón de tierra de barbechos mojados. Ser uno, es que es precioso, no puede ser más bonito, es toda una poética, es un manifiesto. Ser uno con la tierra, ser uno con la naturaleza, ser uno, ser un terrón con los barbechos. Y como os decía, pues esa postura individualista, supuestamente individualista, le va a traer conflictos con la ideología, en concreto con la revista Nueva Cultura, que se publica en Valencia, cuyo director es Renau. Hay una carta muy dura que le escriben a Alberto y le dicen nada más y nada menos lo siguiente. Su amigo Luna le dice: me uno a los compañeros de Nueva Cultura al pedirte que abandones esa posición de asceta cristiano o de alquimista de las nubes y campos castellanos. Me uno a ellos para que hagas ya, que tu talento te llevará a hacerlo mejor que ningún otro, un arte para el pueblo. Lo están catalogando de burgués, de un artista individualista, de alguien que no hace lo que debe hacer. No me voy a extender, pero Alberto contesta, y contesta de una manera un poco ambigua, desde mi punto de vista, porque contesta con 4 dibujos políticos, que nos los he traído. Llegamos al año 37. Todos conocemos la historia de la Guerra Civil, todos conocemos que estalla en el año 36 y que el Gobierno de la República decide asistir a la Exposición Internacional de las Artes y las Técnicas que se realizó en París en el año 37 y decide asistir con un pabellón maravilloso del cual todos los españoles, no sé si todos, pero los españoles nos sentimos muy orgullosos. Fijaros en esta imagen. Tenemos la Torre Eiffel, que es la Dalí de la modernidad del siglo XIX, y enfrente está el pabellón alemán y allí el pabellón de la URSS. Son 2 pabellones búnkers, son las políticas autoritarias, es el autoritarismo, el pabellón, los pabellones cerrados, el búnker, lo cerrado, etcétera, etcétera. Mientras que España presenta, wow, un monumento translúcido, un monumento transparente, un monumento Bauhaus, un monumento diseñado por Luis Lacasa y por José Luis Sert, que en la transparencia lo que quiere es transmitir que el Gobierno de la República es limpio, es transparente, no tiene nada que ocultar, y quiere decir también que lo que está ocurriendo en España se llama infamia y que los países democráticos tienen que saber lo que está ocurriendo para que ayuden, para que entiendan, pero para que entiendan qué. Fijaros, para que entiendan qué. Para que entiendan que en España se pierde la posibilidad de la modernidad. El edificio es moderno. Lo que hay dentro del edificio es moderno. Está el Guernica, está la Fuente de Calder, está el Pallés catalán de Miró, está la modernidad. Han traído la posibilidad de que la modernidad muera en España si se pierde la guerra. Y ese es el mensaje que se quiere dar. Y con todos estos grandes artistas, con Picasso, con Miró, se encuentra Alberto. Y Alberto llega casi de la mano de su cuñado, de Luis Lacasa, que está casado con una hermana de la esposa de Alberto, y realiza un tótem. El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella que mide nada menos que más de 2 metros de alto. La maqueta de yeso se tuvo que llevar a un taller de un escultor francés para que pudiera realizarse en cemento, porque ya hemos dicho que Alberto no trabaja ese tipo de material. Y esta maqueta, este monumento, pues no ha nacido solo.
Como veis, es heredero directo de las obras que hemos estado viendo hace 5 minutos. Es heredero directo de esos paisajes verticales, de esos surcos, de esos agujeros que forman parte de la estructura de la escultura. ¿Qué es esto? Es una garrota de un gitano, como le dijo Alberto a Picasso. No, yo lo que estoy haciendo es la garrota de un gitano. Es una mujer, es un tótem, es un monumento para los pájaros, tiene un pajarito. Yo como historiadora del arte sería incapaz de decir esto es un paisaje vertical, o esto es una garrota de gitano, o esto es una mujer, porque es todo, es la maravilla de la polisemia, es la escultura más poética de Alberto. Tened en cuenta que Alberto no se compara conceptualmente ni artísticamente con Picasso. No tiene la profundidad de Calder, no tiene la profundidad de Miró, pero tiene una poética, una intuición y una honestidad que nos maravilla y todavía al día de hoy nos emociona. Porque esta escultura nos está haciendo a todos una promesa. Y no es la promesa del comunismo, que yo muchas veces he pensado, es la promesa del comunismo, no, porque esa estrella no tiene 5 puntas, tiene 6. Entonces no es la promesa del comunismo, es algo más, es la promesa de un hombre nuevo, es la promesa de un mundo mejor, es la promesa de la utopía de que otro mundo es posible. Y eso arranca desde la base granítica en la que se monta la escultura. Y eso es lo que hace Alberto, levantar esas formas de la tierra, formas con rayas dibujadas y esmaltadas, hierbas, tierras y piedras por las pisadas de los caminantes solitarios, por los caminos cubiertos de formas de grandes piedras labradas por el tiempo. La maqueta se encontró en el año 86 y se conserva en el Reina Sofía, como veis, es de yeso. Y hay una copia, esta que tenemos aquí, delante del Reina Sofía, todos la habréis visto, que se realizó con motivo de la gran exposición que se hizo de Alberto en el año 2001 y que la realizó Jorge Ballester. Es una copia que se conserva en el museo. Pero hay unos precedentes. El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella, no surge de la noche a la mañana. Está todo Alberto ahí, está este dibujo del año 31. Pero también está, yo creo, este grabado que aparece en El hombre y la tierra de Élisée Reclus, donde una familia, un padre y un hijo, un padre y una madre levantan a sus hijos. ¿Hacia dónde los levantan? Los levantan hacia el futuro, los levantan hacia la aspiración de un mundo mejor. Eso mismo está haciendo Alberto con El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella. Nos promete que podemos llegar a un mundo mejor. Igual que también está la madre, también está esta maternidad en el camino que conduce a una estrella. También está esta escultura del horizonte en el camino que conduce a una estrella. Y también está una obra que hizo posteriormente en Moscú, que es esta Perdí del Cáucaso, cuyo pichón se esconde bajo el cuerpo de su madre. Y llegamos a una época muy triste. Tenemos que renunciar a Alberto. Alberto de nuevo se interrumpe. Por eso yo he llamado a esta conferencia el artista interrumpido, porque me da la impresión de que Alberto se interrumpe en el año 32 y también se interrumpe cuando va a Moscú. Y va a Moscú con un proyecto muy, muy bonito y muy humanista, que es acompañar a los niños de la guerra, a los niños que salen hacia Moscú y que va como maestro de esos niños. Pero va a una Unión Soviética estalinista. Stalin no concibe el arte moderno, Stalin no concibe algo que no sea realismo socialista.
Y aquí Alberto durante muchos años se ve obligado a trabajar arte realista, el realismo socialista. Alberto empieza a pintar este tipo de bodegones. Aquí lo vemos también en otra exposición, rodeado de pintura del realismo que tanto le gustaba a Stalin. Y no me va a dar tiempo, pero sí os recomiendo que si os interesa esa etapa de los niños en la Unión Soviética, hay dos libros que yo he estado manejando. He manejado mucha bibliografía para esta etapa, pero ha habido dos libros que me han ayudado mucho, que son estos dos, Los niños españoles evacuados a la URSS y Mi infancia en Moscú. Y Mi infancia en Moscú me interesa sobre todo porque José Fernández fue un estudiante de Alberto. Entonces, José Fernández nos cuenta la experiencia de Alberto como maestro. No os voy a entretener. El cuñado, Lacasa, Luis Lacasa, dijo, ya muerto Stalin muchos años más tarde, dijo a un interlocutor: tú no sabes lo que fue esto en la época de Stalin. Era imposible. Pasó una crisis moral gravísima, porque su vida era ser escultor y dejó de serlo, porque le querían obligar a hacer escultura realista socialista y él hacía esculturas abstractas. Entonces él empezó a realizar decorados para teatro. Cuando después de muerto Stalin se celebró el 20 Congreso del PQS, se vio en condiciones de libertad para volver a hacer escultura, pero sin que nadie se lo encargara, porque cuando él se encontró en condiciones de volver a ser escultor, las instituciones soviéticas eran incapaces de encargarle nada a un escultor abstracto y extranjero. Por lo tanto, se tenía que comer sus propias esculturas en su casa. Las esculturas que iba realizando las tenía que ir almacenando debajo de la cama. Estas son esas esculturas que, animado por Alberti, Alberti lo visitó en Moscú y Alberti le dice: Alberto, tienes que esculpir, lo tuyo es esculpir, vuelve a la escultura, no dejes de esculpir, aunque sea, escóndelas, pero sigue, trabaja en lo tuyo, sé tú. Lo anima mucho con estas palabras. También lo visita en Moscú Pablo Neruda. Pablo Neruda escribe luego también en la revista Realidad que Alberto en sus últimos años se reencontró con la verdad de su propio trabajo. He traído esta fotografía que se la he robado a Pablo de Jesús Fuentes Lázaro, a Jesús Fuentes Lázaro en Hombre de Palo, en su blog Hombre de Palo, es Alberto y Neruda en el Museo Pushkin en Moscú. Y aquí ya empieza, en esta época, ya una vez que ha muerto Stalin y que lo visitan sus amigos, hace una serie de obras muy interesantes como esta Perdiz o este proyecto Monumento a la Paz. Todas estas son originales de Alberto, los dibujos también son originales. Este toro se conserva en el Reina Sofía, o este reclamo de alondras, que es un ensamblaje. Veis que él ha vuelto a los materiales, al encuentro, a la casualidad, a ese punto surrealista también, esta casa de pájaro ruso de madera o a este cazador de raíces con el que se fotografió Neruda. Aquí en el Museo de Arte Contemporáneo, en la antigua Casa de las Cadenas y que hoy pertenece al Museo de Santa Cruz, se expone en la colección Roberto Polo esta mujer castellana, que es una mujer muy interesante. Esta sí la ha hecho Alberto, esto no es una traducción como otras traducciones que se hacen en bronce. Estas de hierro y madera, os he traído las diferentes posibilidades, que es un poco como si Alberto llevara todavía España y Toledo en el corazón. Alberto murió en Rusia, murió en Moscú, está aquí enterrado, y todas estas versiones que se hacen tras su muerte se hacen en Arganda del Rey, en Madrid, en una fundición de Eduardo Capa, la mujer de Alberto, Clara Sancha, y su sobrino Jorge Lacasa
deciden hacer múltiples y trasladar la obra de Alberto a bronce y venderla. Voy a terminar con este poema de Rafael Alberti y con esta fotografía de Alberto en su última etapa. A ti, Calviva de Toledo, crudo montón de barro, arcangelón rugiente contra un viento tórrido, inclemente, apocalipsis del horror, grecudo, a ti al que el Tajo en su correr agudo le arrojó el mejor canto de su frente y un pájaro de piedra transparente centró en el hueso modo de tu escudo. A ti, aunque cerca pero tan lejano, hoy de aquel frío infierno castellano, de aquel en sombra sumergido ruedo, vengo a decirte, a caminar, hermano, que muy pronto en la palma de tu mano con nueva luz se amasará Toledo. Muchas gracias.